Los deshabitados, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. El padre Justiniano vio reflejarse en el dorado copón que sostenía entre sus manos el rectángulo de luz por el que cambió, al abrirse, el otro rectángulo oscuro de la puerta de acceso a la iglesia. Lo que no vio fue la silueta de Durkot apareciendo, como esas figuras trágicas y tambaleantes que en los cuadros de historia militar se destacan contra un fondo de luz entre ígnea y sangrienta, un instante antes de caer derribados por el golpe que recibieron en un lugar que no está en el cuadro. En medio del chorro de luz que se precipitó dentro de la iglesia, penetrando entre los bancos, las columnas y las vestiduras de los santos, que consumían su caudal y lo disminuían hasta no dejar más que una inestable luminosidad que apenas alcanzaba para refrescar una gota de sangre dura sobre la mano de San Lorenzo. Durkot avanzó con solemnidad, deslizando sus zapatos embarrados por la roja alfombra que conducía al altar. Llegó al primer banco e hincó las rodillas. El padre Justiniano giró la cabeza hasta apoyar el mentón en el hombro derecho. Desde allí observó atentamente la oración de Durkot. Cuando éste levantó la mano para persignarse, él levantó la cabeza del hombro y la abandonó sobre su pecho. ¿Muy ocupado?, preguntó Durkot, acariciando con los dedos el terciopelo de un reclinatorio. «Oh, es usted, Durkot», respondió sorprendida la voz del párroco. Durkot le vio levantar los hombros en un movimiento que quería explicar que de no tener las manos ocupadas, habría levantado los brazos de sorpresa. Sí, no es muy temprano. Temo molestarlo. «No, hombre, no. Pase usted». Volvió el rostro esta vez mirando por un lado de su cuerpo, inclinando la cabeza hasta la altura del codo, en un movimiento que subraya la imposibilidad de girar todo el cuerpo por la movilidad a que sus manos estaban condenadas. «Suba, suba», lo animó, describiendo un semicírculo con los ojos para indicarle que debía hacerlo dando vuelta al altar. No pensé encontrarlo. He tenido suerte. «¿Algo especial?», interrogó el padre, simulando un gran interés. No, digo que no pensé encontrarlo porque usted suele salir después de la primera misa, y como ya es... «Ah, sí. No, es que ahora había que hacer más cosas», explicó señalando con la punta de la nariz las hostias que llenaban el copón. «Con la misa de la tarde ahora se necesitan más». ¿Las hace usted mismo o las...? «Las mandamos hacer», interrumpió el párroco. «Hay gente especializada. Desde luego debe ser un trabajo manual. Darle ese espesor, esta fragilidad es todo un arte», explicó desmenuzando una hostia entre sus dedos. «Lo consiguen ayudados por la idea de que este papelillo de harina adelgazado contendrá el cuerpo de Cristo. De otro modo sería imposible. Desde luego no es un negocio. Nadie las haría por eso. Es realmente un ejemplo de desinterés, como tantos otros trabajos dificilísimos que la Iglesia encarga. Estandartes, escapularios, la vestidura que usamos para la misa. Usted ve ese bordado finísimo con hilos casi metálicos por su dureza. Ese mismo trabajo para el traje de un torero vale una fortuna».
Pero las viejecitas que lo hacen para nosotros saben que los hilos no se irán ensartados en el asta de un toro, sino que brillarán en el cuerpo del sacerdote para recibir a Cristo. Por eso apenas cobran por su trabajo. Lo hacen por pesar, sintiendo que en la medida que se les paga en dinero no se les pagará después en gloria. Y naturalmente prefieren la segunda moneda. Yo por mi parte jamás les he sugerido que su labor tenga alguna relación con el ejercicio religioso. Hay quienes lo hacen naturalmente. Y entonces las pobres bordan como quien ora. Cada puntada les parece una Ave María o una indulgencia plenaria. Y le confieso, Durkot, que más de una vez me he preguntado si no lo será. Todo es cuestión de fe. Estoy seguro de que algunas de ellas ponen más fe en bordar la casulla que yo debo vestir que la que yo pongo en vestirla. Dejó de hablar. Durkot miraba cómo los dedos del viejo párroco viajaban incesantemente del plato al copón, con una o dos hostias que agregaba como monedas, al cilindro curvo que se enroscaba en su interior. ¿Las consumen en un día? Depende, dijo el párroco, limpiándose la punta de la nariz con la manga de su sotana. Unos días hay más y otros menos apetito espiritual. También varía con la época del año. ¿La estación?, preguntó Durkot, desconfiado, preparando los labios para una sonrisa de incredulidad a la que recurriría en caso de necesidad. Sí, también, aunque no pensaba en esto precisamente. El invierno, por ejemplo, aleja a los jóvenes y atrae a los viejos. Y por la misma causa, el frío. Es natural. Resulta penoso aguantar 2 o 3 horas con el estómago vacío. Pero al mismo tiempo, usted sabe, es la estación que más temen. Se los lleva en mayor número que cualquier otra. Pulmonías, neumonías, tuberculosis, qué sé yo. El menor resfrío, medio grado de temperatura, les recuerda que hay que limpiar el alma. Entonces corren a comerse una como si fuera un purgante. La gente joven desaparece de la iglesia, se siente tan lejos de la muerte. Hay en ellos una confianza subconsciente en la duración de su vida, tan irreductible, que prefieren disfrutar un poco más de esa otra muerte pequeña, que es el sueño de la que están seguros de volver. Es curioso, pero absolutamente cierto, corroboró Durkot doctoralmente, metiendo el dedo distraídamente en el encaje del mantel del altar. Claro que sí. Durante 3 meses no veo sino lenguas secas. Muy rara vez alguna lengua joven avanzando y retrocediendo sin saber cómo debe recibirse a Cristo. Comentó el párroco, recogiendo con la punta de la lengua las migas de hostia que había volcado del plato a la palma de su mano. Me recuerdan a esas campesinas que en los cuentos infantiles reciben la visita inesperada de algún rey y se atolondran buscando la manera de recibirlo bien. Usted los ha visto volver a su asiento con la hostia sobre la lengua, sin atreverse a tragar una gota de saliva, protegiéndola del contacto de sus dientes, esperando que se disuelva sola, se desaparezca. Es hermoso, ¿ah? Durkot dijo que sí, con una sonrisa emocionada. Yo prefiero, le aseguro, una comunión de esas al año, a 375 de las que consumen las beatas, tan acostumbradas a ello, que estoy seguro que las mascan con la misma indiferencia con que se comen un maní.
Empujó el copón dentro del tabernáculo y tamborileando con una uña en el plato vacío. ¿Y usted cuánto tiempo que no comulga? Durkot bajó las cejas y puso una mirada avisora para distinguir en lontananza la fecha de su última comunión. Ni confesarse. Apremió el padre Justiniano, cesando bruscamente en su tamborileo. Durkot abrió los ojos y ladeó un poco la cabeza para considerar esa otra fecha más próxima que la anterior. El padre Justiniano hizo girar el plato describiendo un círculo sobre su pecho. Ah, dijo, no voy a preguntarle por qué. Estas cosas no se abandonan sin causa. Debe haber alguna. Siempre es preferible una gran objeción de carácter doctrinal a una falta de interés, así sin motivación alguna. ¿No le parece? Sí, no había pensado, pero es cierto, respondió Durkot. Mi caso precisamente, agregó sonriendo y rascándose la ceja. Hay bastante de eso. Yo quisiera conversar. Ah, bajemos, Invitó indicando el camino con el plato, sin poder ocultar la impaciente satisfacción de oír a Durkot. Descendieron las gradas alfombradas hasta llegar al primer banco, frente al altar. Durkot lo seguía, admirando la desenvoltura casi irrespetuosa con que se dio vuelta para hacer una rápida genuflexión y volver nuevamente la espalda para seguir caminando. El padre Justiniano se abandonó pesadamente en el primer banco, cruzó las manos sobre el vientre y suspiró profundamente. Intimidado por esa actitud confesional, Durkot permaneció callado. ¿No quería usted decirme algo? Preguntó el padre Justiniano a las rodillas de Durkot. Durkot se mordió los labios y los puso húmedos. Sí, en cierto modo usted ya comenzó el tema. Es la falta de fe. Se detuvo para recibir el gesto de sorpresa que imaginó en el párroco y que no vio aparecer. Sí, me ha abandonado. Usted encontrará esto muy contradictorio. El padre desmintió esta suposición levantando las cejas. Pero en el fondo no lo es. Hace poco, unos días en mi última visita, todavía le hablaba de mi intención de hacerme sacerdote. Hoy le digo que no tengo ni la dosis de fe de que goza cualquier cristiano. Es que no la he ido perdiendo gradualmente, no. Me abandonó en un instante, sin la menor violencia. Ninguna en absoluto. Al contrario, me he desprendido de ella como de un traje incómodo. ¿Y sabe usted cuándo? El padre Justiniano dijo que no, bajando los párpados. En el mismo instante en que tuve el valor de decirme: tú le llamas fe, pero su nombre es miedo. El párroco disimuló su sorpresa, metiendo un dedo en el cuello y alisando con insistencia una arruga que no había. Primero fueron observaciones generales, escenas de multitudes sugestionadas por la fe del vecino, oraciones desesperadas en la hora del peligro, promesas cuando la angustia nos precipita en la oración como en el suicidio, la lectura de un libro en el que la población de una isla volcánica rugía su fe mientras las piedras caían sobre sus espaldas. Todo eso quería decir una gran debilidad connatural al hombre. Hemos nacido lisiados, y como un cojo hace su muleta de lo que puede, nosotros hemos hecho la nuestra de Dios.
¿Y por qué no pensar que esa pata nos la ha cortado el mismo Dios para que podamos prescindir de su ayuda? Preguntó el párroco con picardía. Y eso no es crueldad, sino amor. Amor egoísta, es cierto, pero amor. ¿Usted nunca ha sentido la tentación de crear una necesidad para la que usted mismo pueda ser después la satisfacción? ¿No? Yo sí, de niño. Soñaba que mi madre se volvía ciega y que desde entonces yo era su lazarillo. Me decía que yo no buscara su ceguera, sino como el medio de consagrarle mi vida, que de otro modo no la habría necesitado. Dios es nuestro lazarillo, y que Él ejerce ese oficio tan humilde ya es una prueba de amor, ¿no es cierto? Pero usted también ha debido tener alguna experiencia semejante. Quizás no la recuerda. Durkot lo miró prevenido. María, su amiga. No, eso ya terminó. Bueno, pero antes de terminar, usted la enamoró. ¿Para qué? Lo que usted hacía cuando se echaba perfume o cuando elegía una corbata era preparar el vacío que después solo usted podría llenarlo. Sí, es un ejemplo. No había reparado. Dijo Durkot con impaciencia. Pero no es de eso de que quería hablarle. La observación de que la idea de Dios, su misterio, pueda reducirse a un simple caso de inhabilidad o incapacidad. Usted sabe, para la hormiga la suela de mi zapato que la aplasta es el más allá, lo que no puede comprender. Y vaya uno a saber todas las figuraciones que se hace antes de morir. Recuerde el politeísmo de las sociedades primitivas y su concepción antropomórfica que hoy nos parecen tan llenos de encanto como de ingenuidad. Pero ¿quién nos garantiza que estemos en la cifra exacta? Haber llegado a uno nos parece una prueba de inteligencia, cuando no de comodidad, de ese sentido práctico de las cosas que ha ido imponiéndose a través del tiempo. Pero, ¿no será todavía demasiado? Porque nada puede arguirse en favor de nuestra infalibilidad. Nos hemos equivocado tantas veces, sin contar con que todavía ahora entre nosotros hay gente que practica la solatría como el único camino de la verdad. ¿Ve usted esas huellas? Preguntó el padre Justiniano, estirando el cuello para señalarlas. ¿Qué huellas? En la alfombra, donde hincan las rodillas para comulgar. Se fija cómo se han llevado media alfombra en las rodillas. Pites de esas huellas físicas que la fe deja, se alimenta la fe vacilante. Algo así como esa especie zoológica que vive de una parte de su cuerpo. La gente llega allá, apoya las rodillas sobre la trama de la alfombra y como en un fenómeno de ósmosis, por las rodillas les llega una inyección de fe que vitaliza su espíritu. Piensa, no en vano se han arrodillado aquí miles y miles de personas. Eso emociona, como las cátedras góticas. Si otras generaciones se han pasado la vida equilibrando en andamios para edificar como pájaros esas maravillas de piedra labrada y sembrar cruces entre las nubes, no será por error, ¿verdad? De este modo, ya no ponen en duda ninguno de los misterios de fe. ¿Para qué? Si el hombre ha dado suficientes muestras de que necesita creer, entonces existe eso que cree, porque necesita nada más. Y esto ya es bastante. ¿Para qué pensar si realmente existe, independientemente de la necesidad espiritual del hombre? Es lo que pensé durante algún tiempo,
pero cedí a la tentación de profundizar en el hecho individual de mi aceptación de ese contagio, de ese fenómeno de alucinación colectiva que se llama Dios. ¿Y? Inquirió el párroco con suficiencia disfrazada de modestia. Que la fe que yo quería espiar, sorprenderla en su estado natural, aislarla, se me escapó de las manos como la presa de un cazador inexperto, y me quedé con mi miedo. ¿Comprende? Entonces comencé a retroceder en el tiempo. A ver, me dije, cuando niño, ¿creías realmente en la existencia de Dios? No, no creía. Pero prefería creer a sufrir las consecuencias de mi incredulidad de su hipotética existencia. Luego, ¿amabas a Dios que te revelaron tus padres y tus maestros? Hacía esfuerzos inauditos por amarlo sin lograr nada, solo por evitar su vergüenza. ¿Vivías en su temor? Eso sí, vivía en el horror de Dios. Entonces comprendí que mi fe se había amasado con miedo. Bueno, pero eso no es solo una reacción natural, sino un precepto de la Iglesia, vivir en el temor de Dios. Es que no era el temor que siente el niño que obra mal, interrumpió Durkot. Cuando su padre lo sorprende, eso sería soportable. Era el horror de sentirse obligado a amar lo que nuestra naturaleza no reconoce como a semejante, de amar a un monstruo. ¿Comprende? El padre Justiniano disimuló hábilmente un gesto de sorpresa y lo transformó en una sonrisa comprensiva. Comprendo tan bien, Durkot, como usted no se imagina. ¿Se figura usted que yo me detenía extasiado a mirar la imagen de Cristo? Pues no. Le aseguro que nada me inspiraba tanto temor como esa mirada azul y fría, en la que no podía encontrar el menor signo de humanidad. Cada una de sus pupilas me parecía el plato de una balanza donde me estaba pesando constantemente. Hizo una pausa. Luego, sonriendo, un monstruo. Hay que defenderse de la apariencia que tienen ciertas palabras. Esta parecería audaz, pero es correcta. Yo tampoco lo comprendía. Un gnomo, un centauro, me habrían parecido más reales. Durkot miraba al párroco con la satisfacción del que ve expresados sus pensamientos en alguien cuya autoridad les confiere mayor valor. Ya no parecía interesado en exponer su caso. Oía. Con el demonio, en cambio, solía hacer mejores migas. Nos comprendíamos mejor. Mi naturaleza hecha de pecado era suya. Me inspiraba piedad y hasta un sentimiento de afectuosa comprensión. Nunca me sentía atemorizado por su rabo de mono ni por su olor de azufre. Todo eso me parecía un poco carnavalesco, ¿sabe usted? Un símbolo ingenuo y pintoresco de nuestra debilidad. Se calló. Cabeceó una o dos veces, como repitiendo mentalmente la última frase y golpeándose las rodillas. Pero otro día le contaré cómo trabé amistad con ese personaje que a mí y a usted nos atormentó tanto. Y si usted quiere, se lo presentaré. Le sorprenderá de no haberlo conocido antes, como a esos vecinos nuestros a los que conocemos al cabo de muchos años en un lugar muy alejado de su casa y de la nuestra.